Ah, no tiene contenido mi gaseosa, creo que lo voy a separar. Acá tienes algo para separar en mi ropa. Vamos a continuar con la clase. Para que descansen, ¿no? Sí. A los puntos. A ver, ¿viste el video, no? Sí. ¿Vieron, no? ¿Les puedo preguntar de ahí? Sí. No, sí se lo sabe, ¿no? Ya, vamos a hablar sobre las lesiones gastroduodenales, cómo el estómago se lesiona. Los factores de defensa, ¿se acuerdan del esófago? ¿Cómo se protegía? Para protegerse el esófago tenía una capa mucosa, el bicarbonato, las uniones celulares. ¿Cómo se llamaban las uniones intercelulares? Desmosomas. Desmosomas, ¿no? Y acá aparece un nuevo concepto que es las prostaglandinas. ¿Ya? Lo otro, que sí, igual anterior, restitución epitelial, flujo sanguíneo, pero acá lo más resaltante son las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? ¿Cuáles son las funciones de las prostaglandinas? ¿Qué dice ahí? Incrementan la secreción de moco y bicarbonato, o sea, intervienen en la protección de la barrera preepitelial. ¿En qué más intervienen? Incrementa el flujo sanguíneo, o sea, ayuda o favorece a la barrera postepitelial. Incrementa la velocidad de recambio celular, o sea, las prostaglandinas intervienen en todo el factor de defensa del estómago, ¿ya? ¿Qué pasa si inhibimos la síntesis de prostaglandinas? Adelgazamos la capa protectora, adelgazamos la microcirculación, todo el resto. Anoten, prostaglandinas intervienen en la protección del estómago. Preepitelial, con la producción de moco, epitelial, con el recambio celular, y posepitelial, por aumentar el flujo vascular, ¿no? Listo. Lo mismo que el anterior, cuando hay una mayor concentración de ácido, uso de AINES, helicobacter pylori, sales biliares, las defensas no son suficientes y se inclina la balanza contra la agresión, ¿no? Entonces, solo con ese concepto de saber qué son las prostaglandinas, vamos a explicar cómo los AINES lesionan el estómago. ¿Cómo creen que los AINES lesionan el estómago? La mayoría de la gente dice, prefiero que sea doctor vía intramuscular o endovenoso para que no me haga daño mi estómago. ¿Cuál es su análisis de ellos? Que cuando el estómago llegue al estómago, va a carcomer, digamos así. Lo va a irritar, lo va a lesionar, lo va a perforar. Ese es el análisis que hacen normalmente. Pero ¿cómo realmente los AINES producen daño? Miren, interviene con la prostaglandina, ¿no? El ácido araquidónico, a través de la COX-1 y COX-2, sintetiza dos tipos de prostaglandinas, ¿ya? Cuando uno tiene un golpe, cuando uno tiene una lesión, cuando uno tiene una inflamación, el ácido araquidónico, por acción de la COX-2, grábense eso, COX-2, produce prostaglandinas proinflamatorias. ¿Y qué hacen estas prostaglandinas? Estimulan a la inflamación, estimulan a que el paciente tenga dolor, a que el paciente tenga fiebre, ¿ya? Entonces, si actúa la COX-2, el ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandinas proinflamatorias. Entonces, palabra clave, COX-2. ¿Qué pasa si el ácido araquidónico actúa a través de la COX-1? Se producen las prostaglandinas protectoras. Y estas prostaglandinas cumplen toda la función que les he mencionado. Aumenta mayor cantidad de moco, aumenta más cantidad de bicarbonato, recambio celular, mayor flujo sanguíneo. O sea, estas prostaglandinas son las buenas, digamos de así, ¿ya? ¿Qué hacen los AINES? Los AINES inhiben a las dos. Al inhibir esta prostaglandina, calman el dolor, calman la fiebre, calman la inflamación. Uno tiene por eso un dolor óseo, dolor muscular, se toma naproxeno, indometacina, cualquiera de los AINES y le calma estas molestias, le produce ese alivio de esas molestias. Pero también inhiben las prostaglandinas protectoras, entonces lesionan el estómago. Con respecto a una persona de 70 años,
¿Quién tiene mejor defensa, ustedes o una persona de 70 años? En cuanto al estómago, me refiero. Obviamente ustedes, ¿no? Entonces, si a una persona de 70 años le damos prostaglandinas en mucha cantidad, le puede producir gastritis, úlceras, hasta perforación. ¿Ya? Si a un paciente que está en UCI, como les mencioné la vez anterior, donde no hay un buen flujo vascular, le damos AINES para calmar algún tipo de dolor, estamos afectando su defensa y ese paciente puede tener lesiones gastroduodenales. ¿Ya? Es por eso que a ustedes, cuando toman medicamentos, no les produce tanto daño. Les produce un poquito de molestia, de repente los suspendan, pero en personas adultas, hasta úlceras les puede producir. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería inhibir solo a la COX-2, ¿verdad? Justamente por eso, las farmacéuticas, pensando en el paciente, no en el dinero, inventaron eso, ¿no? Inventaron medicamentos que inhiban justamente solamente a la COX-2. Ejemplo, el Celecoxib. A veces ese medicamento es bastante accesible. Si lo compran en genérico, está 50 céntimos cada pastillita. Si lo compran de marca, hasta de 10 soles pueden encontrar. Y si van a tomar, si tienen algún paciente que tenga dolor por alguna causa, dolor de cabeza, lo que sea, den este medicamento, Celecoxib. 200 miligramos cada 12 horas y les calma el dolor. ¿Ya? Y lo mejor es que no lastima tanto el estómago. Porque todos los AINES siempre lastiman de una u otra manera. En este caso, no tanto. ¿Ya? ¿Qué más? Factores de riesgo. No es importante, chicos. La edad mañana se supone todo eso. ¿Ya? Lo que quiero que se aprendan en AINES es la forma como se lesiona. ¿Ya? Como les decía, les repito, la COX-2 inhibe o estimula prostaglandinas inflamatorias y la COX-1 estimula la producción de prostaglandinas protectoras. Pues los medicamentos selectivos, cuando se dice selectivos de los AINES, inhiben básicamente a la COX-2. ¿Ya? Sencillo en esa parte entonces. ¿Algo más? En el examen, ¿qué les puedo preguntar? Un medicamento les pondré, bueno. Celecoxib nada más, ¿no? ¿Y la acetaminofén? ¿Qué es el acetaminofén? Paracetamol, ¿no? Cuando ustedes, chicos, vayan a vuestro CERU, cuando ustedes vean un paciente o algún familiar y les diga, recétame algo para el dolor, por favor. No quiero tomar que me haga daño, no quiero tomar nada que me haga daño en mi estómago. Me han dicho que el paracetamol es bueno, pero no quiero porque es muy simple ese medicamento. ¿Qué le van a decir ustedes? Cómprate acetaminofén, así, ¿no? Es muy bueno, anótame, te va a decir. Y con eso va a ir a la farmacia y va a comprar. Va a decir, muy bueno había sido este medicamento que no es recetado, pero caro, caro había sido. Porque le ponen otro nombrecito y venden con ese nombre y es lo mismo, pero igual el paciente está contento y te dice, muy buen doctor vas a hacer. ¿Ya? Eso en cuanto a la lesión que producen los AINES. Sencillo, ¿no? Hablemos del Helicobacter pylori. ¿Quiénes son ellos? Son los que han descubierto en el año 82. Solo por haber descubierto esto ganaron el premio Nobel. Celebraron obviamente porque les dan plata, no les dan dinero, ¿no? El premio Nobel les dan dinero, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto les dan? Es un monto fuerte, después están celebrando porque les dan dinero. Helicobacter pylori. En el Perú se considera que es en 75, 80, 85, 90. No hay estudios adecuados. En Cusco tampoco no son los estudios adecuados. No sabemos cuánto realmente hay. Pero en promedio dicen que es 85% aproximadamente. O sea, de ustedes, que son más o menos 40, digamos, 4 por 8, 32 de ustedes tienen Helicobacter pylori. ¿Qué les parece? ¿Quiénes serán los que tengan, no? ¿Cómo es el contagio? Anoten estas 3 palabritas, por favor. ¿Cuál es el factor que va a inducir al contagio? El hacinamiento. Porque ahorita están hacinados, chicos. Están hacinados, obviamente, ¿no? Saneamiento ambiental deficiente. En la falta, ahí anoten, falta de agua potable. ¿Dónde es característico esto? Quillabamba, Maldonado, la selva en general, ¿no? Y estado socioeconómico bajo. Estado socioeconómico bajo no tiene, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? La refrigeradora para conservar los alimentos, no tiene agua para lavar bien sus productos. Ahí es donde se contan los 3 factores, los 3 palabritas, memorícenselo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la forma de transmitirse? Esta persona que es extranjera, ¿ustedes creen que está contagiándose? Depende, ¿no? Depende de dónde esté.
Si está en Europa, Estados Unidos, no creo, ¿no? Pero si está en... Si está pero en América Latina, es posible que se contagie, ¿no? Entonces, una forma de contagiarse es con el agua contaminada. No significa que toma agua que esté sucia, sino agua del caño, eso se refiere. Ya, agua no potable. Fecal oral. Pues uno diría, pues, ¿cómo se contagia así? Cuando vamos al mercado San Pedro, ¿hay alguna vez, chicos? ¿Han comido arrocito con huevo? ¿Han comido bonito? ¿Les ha pasado? De repente algunos, de repente no todos, ¿no? Pero la que cocina, la que prepara los alimentos, se lavará las manos para atender. Con la misma mano te recibe la plata y con la misma mano te sirve, ¿no? O sea, dice, con ensalada, sí, por favor. Te aumento, te dice, sí, por favor. ¿No? Entonces, esa es la forma fecal oral, porque no sabemos si el paciente, para su mala suerte, usted va al baño, se limpia de repente y con esa mano te atiende. Ya no sabemos, ¿no? Los vegetales crudos. ¿Qué dice acá? Dice que han encontrado un diente de perro en la lechuga. Así dice el periódico. Los periódicos que nos informan bien de nuestro Perú, así ponen noticias importantísimas. Encuentran diente de perro en comida. Leen la gente eso, ¿no? ¿Es cierto, pero eso? Sí es cierto, por si acaso. Como dicen, el que busca encuentra, ¿no? ¿Quiénes son las que no buscan las chicas, no? Cuando van a comer, no habrá un gusanito. Es gusano. ¿Qué hace? El hombre que hace lo saca nomás para no encontrar nada, ¿no? Soluciona el problema. Entonces, si se puede encontrar dientes de perro, se puede encontrar los gusanos, se puede encontrar. Sí se ha encontrado eso, ¿no? ¿Han visto? ¿Han visto? Sí se ha encontrado. Caracol se ha encontrado en la lechuga. Los gusanitos que se mueven. Es que viene con presa de mastra. Entonces, si se puede, si se les puede escapar, digamos, en los restaurantes, eso. El helicobacter, que es microscópico, ¿será posible también que se les pase? Obviamente, ¿no? Cuando están apurados los de los restaurantes, lavarán bien. ¿Cómo se debe lavar la lechuga, el repollo para preparar para que muera la bacteria? Anchorri con lejía. Hay que poner 2 a 3 gotitas de lejía en 1 litro con agua y hacer remojar ahí la lechuga, el repollo, ¿no? Eso harán en los restaurantes, y dicen que hagan eso, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es evitar los vegetales crudos. O sea, cuando vayan a la pollería a comer pollito, no comen la ensalada, ya no coman la ensalada. Ahí está el único base. Sin ensalada no me piden, pero es lo más saludable, ¿no? Es lo primero que piden siempre las chicas, ¿no? Para mí solo ensaladita, por favor. Depende de dónde esté, ¿no? Como dice, ¿no? Si está en la calle, ensaladita, ¿no? Pero está en la casa, te pelean por la comida, ¿no? Por la papa, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar la infección? Simple, ¿no? El lavado de manos, alimentos servidos, beber agua solo de origen limpio y seguro. ¿Ya? Anoten los 3 también. No dice que les pongan el examen, porque estas preguntitas, estas 3 líneas entran en los exámenes. En los exámenes importantes me refiero. El simple lavado de mano, antes de comer obviamente, los alimentos servidos y beber solamente agua hervida. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué características tiene el Helicobacter pylori? Anoten, para los que no saben, chicos. Primero, es un gran negativo. ¿Ya? Es un bacilo gran negativo. Como dice, es un bacilo, no es un coco. Y tiene flagelos. Esas características, sí o sí, también tienen que saberlas. ¿Ya? Es un bacilo gran negativo. Tiene flagelos. ¿Ya? ¿Qué más? Esas son las características, digamos, de vista, ¿no? Las características bioquímicas. Anoten, importantísimo. Es ureasa positivo. Sobre todo anoten eso. Ureasa positivo. También importante la catalasa positivo, pero lo más importante es la ureasa positivo. ¿Ya? Importantísimo que sepan eso. ¿Por qué será importante la ureasa, que sea ureasa positivo? Vamos a ver ahorita. ¿Ya? Características de la invasión. ¿Qué significa? O sea, ¿qué utiliza la bacteria para invadir el cuerpo, para invadir el estómago? Anoten, las características de la invasión son la presencia de ureasa, los flagelos y las adhesinas. Anoten los 3. Ureasas, flagelos y adhesinas. ¿Listo? Ya, hablemos de la ureasa, de la patogenia de la infección. ¿Cómo va a producirse la infección? Se necesita la colonización, la inflamación y el daño epitelial. ¿Ya?
No memoricen esto, no es importante que solamente desde acá solo quiero que me entiendan, ¿ya? Y lo que les diga que anoten, anotan eso, ¿ya? Primero, hablemos de la colonización. Producción de capa alcalina protectora. ¿Dónde vive el Helicobacter? El Helicobacter vive en el estómago. ¿Se mete dentro del estómago o vive solo en la superficie? Solo está en la superficie. Es como si el Helicobacter se pega acá y ahí no está. No se mete dentro del estómago. Entonces uno dirá, no, pero ¿y el ácido? Se supone que el ácido es factor de defensa. Se supone que el ácido lo va a cocinar, digamos, hacia el Helicobacter, ¿no? ¿Qué hace el Helicobacter? Utiliza la ureasa. ¿Ya? ¿Recuerdan que es ureasa positivo? Utiliza la ureasa. Entonces, la urea, que es esta fórmula, en presencia de agua y de la ureasa, se convierte en CO2 y en amoníaco. Anoten entonces, por efecto de la ureasa, pongan así, por efecto de la ureasa, la urea se convierte en CO2 y amoníaco. Resalten amoníaco. Y entre paréntesis en amoníaco pónganle que el amoníaco es el que da o es la capa alcalina protectora. O sea, como para que se entienda bonito. Ahí está el Helicobacter, está sobre el moco. Entonces el ácido clorhídrico, esta parte es bastante didáctica, así que va a ser súper entendido. El ácido quiere agredir al Helicobacter, entonces el Helicobacter utiliza su ureasa, se produce el amoníaco y el amoníaco es la capa protectora, le protege. De esa manera el Helicobacter se protege, ¿ya? El Helicobacter tiene que estar en contacto con la célula, no con el moco. Entonces, ¿qué hace? Rompe la barrera con enzimas proteolíticas. No noten esto, no les voy a preguntar a los chicos. Rompe la barrera del moco, se introduce y para ingresar más utiliza sus flagelos. Por eso los flagelos son factores de colonización, ¿ya? Entonces, con sus flagelos y con las enzimas que producen, rompen ese moco y entran en contacto directo con el epitelio. Estando en el epitelio, el peristaltismo del estómago trata de eliminarlos al Helicobacter con el movimiento peristáltico. Entonces ahí están los Helicobacter ya bien fijados, o bien, están próximos, digamos así. Entonces, para que no sean eliminados por el peristaltismo, utilizan sus adhesinas. ¿Se acuerdan que les dije que anoten adhesinas? Por las adhesinas se adhieren al epitelio. De esta manera no pueden ser expulsados por el estómago. O sea, se protege contra la acidez y se fija al estómago. No inflama, no se mete dentro, sino simplemente se fija. ¿Ya? Entonces las adhesinas sirven para la adhesión, fijación. Esa es la colonización. Llega el Helicobacter, por sus adhesinas se adhiere, se produce el moco, el amoníaco y de esa manera está ahí permanentemente en el estómago. Luego de eso se produce la respuesta inflamatoria. Entonces, hasta acá, ¿qué tienen que anotar, chicos? Es importante ver para que repasen ya para el examen. Primero, el hacinamiento es factor de riesgo. El consumir alimentos mal lavados, el saneamiento del estado socioeconómico bajo, el modo de contagio cólera, fecal oral, con alimentos contaminados, ¿ya? El agua contaminada. ¿Qué más? ¿Cómo se puede prevenir? Simple, lavado de manos, consumiendo alimentos hervidos de preferencia y agua hervida protegida, ¿no? ¿Cuál es la característica principal del Helicobacter? La ureasa positivo. ¿Qué tipo de bacteria es? Un bacilo gran negativo que tiene flagelos. Su característica bioquímica más importante es ureasa positiva. ¿Para qué utiliza la ureasa? ¿Para qué le sirve? Para producir amoníaco. ¿Y qué hace el amoníaco? Produce el moco alcalino, ¿no? Para que le proteja. Factores de invasión, la ureasa, por producir la capa protectora, las flagelos para que se desplace, se adhiera, pero para que se introduzca dentro del epitelio, y la adhesina para que se adhiera. Simple, ¿no? Luego de eso sigue la fase inflamatoria. Aquí es donde empieza el daño real del estómago. Porque hasta que se adhiere, que esté ahí el Helicobacter, no hace ningún daño al estómago. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no os voy a preguntar, solamente para que se entienda, chicos, ¿ya?
¿Ustedes saben por qué una persona se dice grupo? ¿Tú tienes grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo Por B? los antígenos. ¿De qué depende eso? De los De antígenos. estos antígenos, ¿no? De estos antígenos. Antígeno A, antígeno B. Si tiene antígeno A, es grupo sanguíneo A o B, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen esos antígenos? Los glóbulos rojos. ¿Y también quiénes lo tienen? Las células del estómago, las células que están en el epitelio. También tienen esos antígenos. ¿Ya? Esto de acá es la pared celular, y son las lipoproteínas. ¿Ya? Lipoproteínas, lipopolisacáridos, que son los principales antígenos de una bacteria. ¿Qué es un antígeno a propósito, chicos? ¿Qué es un antígeno? Anoten, a ver, como asterisco pongan. Antígeno es toda sustancia o todo componente que estimula la producción de anticuerpos. Eso es antígeno. ¿Ya? No es toda la bacteria no es un antígeno, por si acaso. De la bacteria, sus lipoproteínas principalmente, o lipopolisacáridos en este caso, son los antígenos. O sea, si nosotros sacáramos de la bacteria, de la pared celular, estos componentes, no habría una respuesta contra la bacteria. ¿Ya? Porque sus antígenos solamente son estos. ¿Ya? Igual, de estas células, sus antígenos son lo que está de azul, o lo que está de verde. No es toda la célula. ¿Ya? Cuando el cuerpo detecta antígenos, produce anticuerpos. ¿Ya? Pues, ¿qué ocurre? El cuerpo reconoce a los lipopolisacáridos como antígenos, el sistema inmune los ataca, los elimina, los destruye, ¿ya? Mata al Helicobacter pylori, digamos así. Pero dice el Helicobacter pylori es inteligente, no muta. Entonces, ¿qué hace? Se fija de estos antígenos de las células epiteliales. Inicialmente el cuerpo estos antígenos, porque son parte del epitelio, los reconoce como normales. Entonces, cuando viene el sistema inmune, no los hace daño al Helicobacter porque los reconoce como si fueran células epiteliales. Pero después el sistema no hay daño porque está protegido, se puede decir. Tiene como una, ¿cómo se dice? Una capa protectora, capa invisible protectora, digamos así. Pero después finalmente los reconoce como agentes agresivos y los destruye. Y por error también reconoce a las células epiteliales como agentes patógenos, porque también tiene los antígenos y también los destruye. Ahí es donde empieza la inflamación. Es una reacción cruzada. Anoten, el daño del Helicobacter pylori es por reacción cruzada. ¿Ya? Fácil de entender con estas imágenes, ¿no? Listo. ¿Qué más tiene que saber el Helicobacter pylori? Esto cuando en medicina interna no es importante para señalar. Luego de esto ocurre la llegada de los neutrófilos, polimorfonucleares, los macrófagos, ya, toda la inflamación, toda la cascada inflamatoria. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Cómo también lesiona el estómago? Para esta parte es necesario, espero que se acuerden, chicos, de la anatomía, histología que han visto. ¿Qué son las células D? ¿Visto el video, no? ¿Qué son las células D? ¿Qué producen las células D? Producen somatostatina. Anoten si no se acuerdan, chicos. Las células D producen somatostatina. ¿Y qué hace la somatostatina? La somatostatina, anoten, inhibe a las células G. ¿Y qué hacen las células G? Producen gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? Estimula a que las células parietales produzcan ácido clorhídrico. Entonces, cuando hay mucho ácido clorhídrico, se activan las células D e inhiben esta producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué hace el Helicobacter? ¿Qué dice acá? Hay un daño del antro, hay un daño de las células D. Si hay un daño de las células D, ¿qué va a pasar con las células G? ¿Van a estar más inactivas o más activas? Más activas. Y más células G activas va a producir más gastrina. ¿Y más gastrina qué va a hacer? Más estímulo a las células parietales. ¿Y más estímulo a las células parietales qué va a producir? Aumento de la producción de ácido clorhídrico. Entonces, el Helicobacter pylori, ¿qué produce con respecto al ácido clorhídrico? Aumenta la producción. ¿Ya?
pongan entre paréntesis, voy a decir después por qué. Pongan cuando afecta al antro, así pónganle. Cuando afecta solamente al antro, así pongan. Es importante, después cuando hagamos gastritis van a entender por qué. ¿Listo? Todo lo que les acabo de explicar es esto, ¿ya? Acá, como para que ustedes lo repasen. Las células D lesionadas, no se produce somatostatina, entonces no hay quien inhiba las células parietales. Todo está descrito acá, como para que repasen. Pregunta, ¿el estómago, el helicobacter solo lesiona las células parietales? Digo, al antro. Miren, cuando afecta solo al antro, ¿qué pasaba con el ácido clorhídrico? Aumentaba. Entonces, más cantidad de ácido va a pasar al duodeno. Entonces, ¿qué se va a producir? Úlcera duodeno. Entonces, ¿cuál es la complicación del Helicobacter pylori cuando afecta solamente al antro? Úlcera duodena. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa cuando el Helicobacter pylori progresa? Cuando sube más hacia el cuerpo y fondo. No solo va a destruir a las células D. ¿Dónde están en más cantidad las células parietales, chicos? ¿En qué parte? ¿Fondo y cuerpo o en el antro? Fondo y cuerpo. Cuando el Helicobacter pylori suba al fondo y cuerpo, va a lastimar, va a lesionar, va a matar. ¿A quién más? A las células parietales. ¿Quién produce ácido clorhídrico? Las células parietales. Si ha destruido las células parietales, ¿va a producir ácido clorhídrico? Va a ser menos la cantidad de ácido clorhídrico producido. Entonces, cuando hay una pangastritis, por más que haya una hiperestimulación de las células G, no se va a producir suficiente ácido clorhídrico. ¿Ya? Se va a producir atrofia. Anoten entonces, cuando hay lesión del fondo y cuerpo, se destruye a las células parietales, células principales, que son, ya ustedes ya saben que son los componentes primordiales de esta parte del estómago, ¿no? Esto conduce, anoten así, a atrofia gástrica. ¿Qué es atrofia? ¿Es un tejido normal? Anoten por si acaso. Atrofia es un precursor de cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? La atrofia después se convierte en metaplasia intestinal. ¿Se acuerdan del esófago de Barrett? Igual el estómago. Se convierte en metaplasia intestinal. Después de metaplasia intestinal se convierte en displasia. Y después se convierte en cáncer. Nos pregunta, ¿cuál es la complicación cuando el Helicobacter pylori solo afecta al antro? Úlcera duodenal. ¿Cuál es la complicación cuando el Helicobacter pylori afecta a todo el estómago? Cáncer. Primero es atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, el Helicobacter pylori puede producir úlcera duodenal, como también puede producir cáncer gástrico. ¿Está claro? Sencillo, ¿no? ¿Qué más? Esta es toda la secuencia que les acabo de explicar. ¿Ya? ¿Qué es úlcera péptica? ¿Qué creen que es úlcera péptica? Úlcera ¿de qué? De pepsina, ¿no? Entonces, toda úlcera producida por la secuela o la complicación que se da por el ácido clorhídrico, por la pepsina. Úlcera péptica entonces se refiere, como ya les mencioné en la clase anterior, úlcera en el esófago, úlcera en el estómago, úlcera en el duodeno. ¿Ya? Úlcera duodenal. ¿Cuál creen que sea la causa principal de úlcera duodenal? ¿Qué dice ahí? Lo de rojito es el Helicobacter, por si acaso. Y lo de plomo son los AINES. ¿Cuál es la causa principal de úlcera duodenal? ¿Cuál es la causa principal de úlcera gástrica? ¿Cuál es la causa principal de úlcera péptica? Helicobacter pylori, obviamente.
Así entran las preguntas, chicos, es fácil. ¿Ya? Es lo que se olvida. Se olvidan. Cuando pasan los años, o sea, de acá a los 3 años, cuando están vuestros exámenes importantes, les van a preguntar esto y van a dudar. ¿Cómo era? No se olviden, ¿ya? Úlcera péptica, principal causante, Helicobacter pylori. Segunda causa, los AINES. Úlcera duodenal, principal causante, Helicobacter. Segunda causa, los AINES. Úlcera gástrica, igual. ¿Ya? ¿Qué más? Otras complicaciones que producen gastritis crónica, úlcera, todo lo que esté produciendo en el estómago que sea dañino es producido por Helicobacter pylori. Anoten, por favor, eso, resalten bien, chicos. Linfoma mal gástrico. También es un tipo de cáncer, se puede decir así, producido por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Pero que felizmente, eliminando el Helicobacter pylori, se puede resolver. El linfoma mal. ¿Ya? Estas son las complicaciones que puede producir el Helicobacter pylori. Esto para que vean lo que pasó. ¿Cómo es el diagnóstico? Ya, eso lo voy a buscar con plumoncito ya para que despierten como están viendo ya. Rapidito y luego repasamos acá ya. Porque si no prendo la luz apaga el apago nomás, díganle, pues. Se ve mejor.